Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y a su familia. Y hoy quiero compartir un maravilloso tema que lleva como título ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, como siempre, te damos gracias por otro día que tú nos regalas, Padre Celestial, por cuidar de nuestra familia, por la salud que tú nos das y por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Mira, que vamos a compartir tu palabra, Señor. Sé tú hablando en nuestra vida, Señor, que tú nos ayudes cada día más a conocer tu voluntad, Padre Celestial, y que tú nos ayudes a hacerla, Padre Celestial, por medio de nuestra obediencia a ti, demostrando que te amamos, Señor, y que así como tú eres un Dios fiel, tú también quieres que nosotros seamos fieles, así como nos gusta que sean fieles a nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Primera de Tesalonicenses 4, 3, 3, 8. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como yo os hemos dicho y testificado, pues no ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios que habita, que también nos dio su espíritu. Entonces muchas veces nosotros nos preguntamos qué quiere Dios de nosotros, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué quiere Dios de cada uno de nosotros. Y muchas veces no les hallamos sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, cuando Dios nos lo revela a través de sus palabras. Primeramente tenemos que entender por qué Jesucristo vino a esta tierra, cuál es el propósito de que ella ha venido, dejando de pensar en sí mismo. El propósito de Jesucristo y de la voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos. Pero para eso necesitamos santificarnos, vivir en obediencia, apartado del mal, reflejando a nuestro Señor Jesucristo y demostrando al mundo que nosotros somos nueva criatura, que ya no vivimos nosotros, sino que Jesucristo vive en nosotros y que verdaderamente nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza. Ahora, ¿cómo nosotros reflejamos eso? ¿Cómo nosotros demostramos eso? Buscando conocer su voluntad y hacerla también viviendo conforme a la palabra, en obediencia. Entonces podemos ver aquí cómo el Señor nos habla y nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Porque ¿a qué nos lleva la santificación? A que nosotros busquemos hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos santificamos, estamos viviendo apartados del pecado, de todo aquello que no le agrada a Dios. Entonces nosotros vivimos para agradar a Dios, haciendo la voluntad de Dios, compartiendo su palabra con nuestro testimonio, con nuestros hechos, que demuestran que nosotros amamos a Dios, que creemos de Él, pero los hechos son que van a hablar. Y por eso Él dice, mira, si me amas, guardar mi mandamiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros guardemos su mandamiento en obediencia por amor a Él. Que os apartéis de toda fornicación. Algo que es muy común, lamentablemente, entre nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y Él dice que para que alguien esté haciendo lo mal hecho, o vaya a violar, o esté cometiendo adulterio, fornicación, Él prefiere que la mejor que se casen. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, siendo fiel. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel y Él nos llama a que nosotros, que así como Cristo ama a la iglesia, los esposos deben de amar a su esposa, siendo fiel. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel. A nosotros nos gusta que nos sean fieles. El problema es cuando nosotros queremos exigir que nos sean leales, que sean fieles a nosotros, pero entonces nosotros no estamos guardando el segundo mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo,
Porque cuando tú le haces un mal a uno de estos mis pequeños, Dios dice, a mí lo hiciste. Ahora, si nosotros no somos fieles a esa persona que están con nosotros y que podemos ver, mucho menos a Dios que no lo podemos ver. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos, que nos apartemos de toda fornicación, de toda inmundicia, y que cada uno sepa tener su propia esposa en santificación, en santidad y honor, siendo leal, no en pasión de concupiscencia, en inmoralidades sexuales, en lujuria, en mentira, engaño, cosas que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan. Entonces Dios no nos está pidiendo nada que nosotros no podamos dar o nada que nosotros no queramos. Es lo que nos está pidiendo, lo que a nosotros nos gusta, que es así como nosotros nos amamos, que no le hagamos a los otros lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan. Como los gentiles que no conocen a Dios y a Dios, que no ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano. Está hablando de aquellos que no conocen a Dios. Pero nosotros que conocemos a Dios, eso no se puede ni siquiera mencionar. Como nosotros, como el cuerpo de Cristo, que se nombre cosas de inmoralidades sexuales, de engaño, de mentira, de robo, de traición. Y por eso dice que nada, ninguno agravie ni engañe en nada. Que ninguno agravie y engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como yo ya os hemos dicho y testificado, pues no ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, aquí podemos ver cuál es la voluntad de Dios para nosotros como hijos de Él. ¿Por qué? Porque dice que seamos santos como Él es santo. No está diciendo que aprendamos de los hombres o que miremos a los hombres. No. Él dice sean santos porque yo soy santo y que sin santidad nadie podrá ver al Señor. ¿Por qué? Porque Él no nos ha llamado a inmundicia, sino a santidad, a glorificar a Dios con nuestros hechos y con nuestros testimonios. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su espíritu. Así que cuando escuchamos a alguien que comparte la palabra de Dios escrita en la Biblia y nosotros lo rechazamos, nosotros no estamos rechazando a los hombres, nosotros estamos rechazando a Dios. No piense, no, mira, de que yo no le voy a hacer caso a X persona. No, tenemos que testificar si lo que está diciendo es palabra de hombre o palabra de Dios también. Porque el Señor, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que nosotros seamos salvos. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer la voluntad de Dios, santificarnos, guardando su palabra, su mandamiento. También el Señor nos habla aquí en Juan 6:39, que dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Entonces, ¿cómo nosotros logramos eso? Que el Señor nos resucite en el día final, a través de hacer la voluntad de Dios, de servirle, de así como Jesucristo nos dio ejemplo y testimonio con sus hechos. Y que dice, miren, yo no vine a hacer mi voluntad. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, sirviéndole a ustedes, porque yo no vine para que ustedes me sirvan a mí, sino para servirle a ustedes. Entonces, quien ama a Dios no busca que le sirvan. No es un estorbo, sino que es una bendición para el reino de Dios y para que las almas lleguen a los pies de Cristo. Que si alguien ha caído, Él no lo va a piedrar, sino que Él lo va a levantar, lo va a ayudar a restaurarse. Porque el Señor nos llama a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. También podemos ver cómo el Señor nos habla aquí en Efesios 5, 15, 17, que dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, otra de la voluntad del Señor para cada uno de nosotros es que debemos de mirar cómo andamos.
si estamos viviendo en santidad, si estamos agradando a Dios, si le estamos sirviendo a Dios, o solamente estamos diciendo, como dice ahí en su palabra, este pueblo me honra de labio, pero con sus hechos lo niegan. Con sus hechos niegan de que me aman, de que hacen mi voluntad y de que creen en mí. Del que me envió, para pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, ¿cómo estamos nosotros andando? ¿Estamos nosotros siendo sabios, buscando conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, guardando su palabra y demostrando con nuestro testimonio que Jesucristo vive en nosotros, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra obediencia? ¿O estamos siendo insensatos? ¿Estamos nosotros siendo necios cuando queremos hacer lo que nosotros queramos? Porque amamos más este mundo, porque amamos más los deleites y los placeres sexuales, y andamos ofendiendo, haciendo a Dios lo que a Él no le agrada y lo que no es su voluntad, porque Él nos lo dice por medio de su palabra, que su voluntad es nuestra santificación, que busquemos agradar a Dios en todo. ¿Por qué? Porque Él no nos quiere, Él nos quiere resucitar en el día final. Pero si nosotros no buscamos conocer su voluntad, andar en obediencia, siendo sabio, entonces lamentablemente para nosotros va a venir un castigo eterno, que el sufrimiento que podamos tener sobre esta tierra no se va a comparar en nada al sufrimiento que hay en el infierno. Y todo esto no lo está diciendo porque Él nos ama y porque no quiere que nosotros hagamos a otro lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos haga, que dejemos de hacer a Dios lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos haga alguien que nosotros amamos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y nosotros estamos menospreciando y pisoteando la sangre de Cristo cuando nosotros sabemos hacer lo bueno, sabiendo muchas veces cuál es la voluntad de Dios para nosotros, que hagamos su voluntad, que andemos en obediencia, dando un buen testimonio, testificando de que verdaderamente nosotros hemos renacido de nuevo y que Cristo vive en nosotros y que ya no vivimos nosotros. Entonces, otra de la voluntad de Dios para nosotros es que aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Cada día los días se ponen peores. Dice el Señor que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se está enfriando. Y tú sabes que es lo peor del caso, que eso está pasando en la propia iglesia de nuestro Señor. El amor de nosotros se está enfriando. ¿Pero qué? Pero el Señor dice que eso es principio de dolores. Y que en el mundo van a vendré pruebas, terremotos. ¿Y cuántas cosas? ¿Y qué es lo que se está viviendo ahora? Que no habrá padre para hijo ni hijo para padre. Podemos ver cómo padres violan a su propio hijo, hijos matan a su padre por dinero. Entonces dice, pero el que persevere hasta el final, este será salvo. Entonces, el Señor nos llama a entender los tiempos, que aprovechemos bien el tiempo y que si morimos sin Cristo, por estar perdiendo el tiempo, siendo insensato, lamentablemente vamos a perder nuestra salvación por cosas que son pasajeras, por cosas que son vanidad, porque nos gusta ser vanidosos, porque queremos aparentar quienes no somos para agradar y complacer a los hombres, mas no a Dios, mas no buscar hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces somos orgullosos, rencoristas, soberbios, pero nos gusta que nos perdonen, nos gusta que nos sirvan, nos gusta que nos sean fieles a nosotros, pero cuando nosotros no lo estamos haciendo. Entonces el Señor también continúa diciendo cuál es otra de la voluntad de Dios para nosotros. Por tanto, no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nosotros le sirvamos a Él, que andemos en obediencia, viviendo en santidad, aborreciendo el pecado, apartándonos del pecado y agradando a Dios en todo lo que nosotros hagamos, que sea para honra y gloria de Dios. Y que nosotros no seamos piedra de tropiezo para nadie. Cuando digamos que creemos en Dios, pero estamos siendo infieles, estamos hablando mentira y pensamos que nosotros vamos a ser salvos. Entonces, ¿qué van a parecer las personas? No, si eso es ser cristiano, hasta yo quiero ser cristiano. Si así es que los cristianos se van a salvar, diciendo que creen en Dios,
predicando la palabra de Dios y cometiendo pecado, siendo infiel, engañando, mintiendo, no queriendo perdonar. No, ellos van a decir, no, pues si así, hasta yo voy a ser cristiano. Por estar actuando, por ser insensato, por solamente pensar en nosotros mismos de forma egoísta, por amar este mundo, cuando el Señor dice que el que ama este mundo se constituye enemigo de Dios. Porque nadie puede servir a dos señores, porque cuando nosotros amamos este mundo, los placeres, la riqueza, la fama, eso va a hacer que nosotros aborrezcamos a Dios, le desobedezcamos y le seamos infiel. Entonces el Señor quiere que nosotros cada día más, por medio de su palabra, busquemos conocer cuál es su voluntad y que nosotros nos santifiquemos, apartándonos del pecado, aborreciendo la injusticia. Porque el Señor quiere que nosotros seamos salvos, porque esta es la voluntad del Señor, que nosotros podamos ser salvos y porque podamos estar con Él en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo va a pasar eso? Cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros lo que queremos hacer nuestra propia voluntad, satisfaciendo nuestros deseos carnales de forma egoísta, de forma hipócrita, diciendo que amamos a Dios, fingiendo tener una apariencia de piedad, pero por dentro sabemos lo que hay en nuestro corazón, que nosotros no estamos siendo sinceros, que nosotros no estamos siendo honestos, que solamente pensamos en nosotros. Y muchas veces queremos manipular a Dios así como manipulamos a la otra persona cuando le decimos que le amamos, para que esa persona nos dé lo que nosotros queremos, porque solamente buscamos placeres, solamente buscamos pasar el rato. Entonces pensamos que con Dios también las cosas van a funcionar iguales. No, Dios dice que Dios no puede ser engañado. Que cuando nosotros hacemos esto, lo que nos estamos engañando a nosotros mismos, pensando que nosotros somos más sabios, que nosotros somos más sabios que Dios, cuando no es así. ¿Quién se ve más sabio de aquel que da la sabiduría? Nosotros nunca vamos a ser más sabios que Dios. Lo que nosotros hacemos es engañarnos a nosotros mismos, pensando que aún así nosotros vamos a ser salvos, cuando Dios lo ve y lo sabe todo. Entonces, pidámosle al Señor que cada día más nos ayude a hacer su voluntad. Que así como Jesucristo estuvo dispuesto a negarse por amor primeramente a su Padre y luego por amor a nosotros, que también nosotros lo hagamos, siendo honestos, siendo sinceros y aceptando la palabra de Dios. Que mejor el Señor nos ama tanto que dice que el hijo que ama él corrige. Entonces, dice un refrán por ahí, que quien te ama te hace llorar con la verdad y no te hace reír con una mentira. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Sus palabras son fuertes. ¿Por qué? Porque nosotros amamos el pecado, no queremos alejarnos, no queremos dejar de hacer lo malo, no queremos dejar de hacer nuestra voluntad como hizo Jesucristo. Queremos hacer nuestra voluntad, pero queremos que Dios nos salve también. Queremos que Dios nos dé vida eterna, pero no queremos escucharle. Pero más si queremos que Él nos escuche. Cuando vienen pruebas a nuestra vida, cuando vienen dificultades, cuando vienen enfermedades por culpa de nuestro pecado, ahí sí queremos clamar a Dios para que Dios nos escuche y tenga misericordia de nosotros. Ahí queremos que Dios sea fiel a nosotros. Pero nosotros no buscamos hacer su voluntad. Así que, bueno, le damos gracias al Señor por su santa y bendita palabra, que la ha dejado como lámpara a nuestros pies, y que cada día más nos ayude a negarnos a nosotros mismos, porque dice claro que el que no tome su cruz y le siga no es digno de Él. Muchas bendiciones, Dios le ama.